Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, postrados ante ti, Señor, pidiéndote, Dios del cielo, por tu infinita misericordia y bondad, que nos capacites para escuchar tu voz, que abras nuestros oídos, Señor, que quebrantes nuestro corazón, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, que nos des la inteligencia y la capacidad de comprender lo que tú quieres hablar, lo que tú estás hablando, Señor, y que nos des la capacidad de obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nuestros corazones, Señor, por tu bendita palabra, Señor, y tu presencia que está en medio de nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en una serie acerca del crecimiento a nivel general. Por lo general decimos crecimiento espiritual, pero la semana pasada dijimos que una persona crece de manera integral. Cuando hablamos de crecimiento, a uno no le crece un brazo solamente y el otro no, o no le crecen las piernas y después le crecen los brazos, o primero crece el tronco, no. El crecimiento es integral y el crecimiento implica todas las áreas del ser humano. Y estuvimos viendo en la semana pasada que nosotros tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto, cuyo modelo lo dejó el Señor Jesucristo aquí en la tierra, y que Él lo va a hacer en nosotros siempre y cuando nosotros también nos dispongamos para que Él haga su obra en nuestra vida. Esa es la meta del creyente, crecer en todo a la estatura de un varón perfecto. Y Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres, de tal manera que crecía socialmente. Hoy vamos a seguir hablando de algunos aspectos del crecimiento, porque este es un año para crecer. Usted no puede seguir siendo igual por la sencilla razón de que Dios nos ha llamado a llegar a la estatura de un varón perfecto como lo fue Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que comprender que el crecimiento implica unos factores que Dios ha dispuesto para dicho crecimiento. Lo que vamos a mirar hoy es cuál es el principal factor del crecimiento del cristiano. No vamos a hablar del crecimiento espiritual solamente, porque nosotros somos unos seres tripartitos. Tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu, y el cuerpo no va a crecer más, pero todo nuestro ser, en todas las áreas de nuestro ser, va y debe haber un crecimiento si en verdad, como acabamos de leer, hemos gustado del don de Dios, de la benignidad de Dios, si en verdad eso es cierto. La carrera cristiana solamente termina con la muerte. Recuerden, nosotros estamos corriendo una carrera
Y esa carrera solamente se termina el día en que morimos. Mientras tanto, tenemos que estar en un proceso continuo. El crecimiento del creyente es el proceso que opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida y a través de la palabra de Dios. Quiero repetir eso. El crecimiento en el creyente es un proceso gradual que dura toda la vida, que lo opera el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo cría una madre a su hijo? Hablando, ¿cierto? Hablando. Pues habrán personas que los crían a golpes y habrá de pronto unas restricciones y unas cosas, pero sobre todo la enseñanza y la crianza se relacionan con lo que enseñamos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Entonces el Espíritu Santo también es el que nos transforma, pero su herramienta es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que en este pasaje que hemos escogido para hoy, Dios nos ha dado los recursos para crecer. Y encontramos aquí 3 aspectos importantes en el crecimiento del cristiano. 3 aspectos importantes en el crecimiento del cristiano. Eso es lo que vamos a hablar hoy. 3 aspectos importantes. El primer aspecto que encontramos es un mandato. Vamos al versículo número 2. Vamos a empezar de adelante para atrás. Vamos a ir retrocediendo. El último versículo que leímos, el penúltimo, dice desead. En el capítulo 2, versículo 2 dice desead. Los que tienen resaltador o plumero, resalten esa palabra. Dice desead. La palabra desead está en modo imperativo. Y todos sabemos que el modo imperativo implica una ¿qué? Una orden. El modo imperativo implica una orden. O sea que es una orden. No es una sugerencia, no es un consejo, no es una orientación. Es en modo imperativo. Y eso es supremamente importante. Dice desead en modo operativo, en modo imperativo, y es una orden de Dios. Es una orden de Dios, desead. Ahora, lo singular de esta orden es que es una orden que apunta a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, como son los deseos. Esta orden apunta al interior del ser humano, a lo que él genuina y verdaderamente es en su interior, a un área donde ni nosotros mismos tenemos el control. ¿Usted tiene el control de sus deseos? No, ¿verdad? El apóstol Pablo alguna vez escribió: lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí. Pues nosotros siempre tendemos a desear lo que no es bueno, ¿o no? Tenemos una inclinación a desear lo que no es bueno, ¿cierto? ¿Quién de ustedes desea salir de aquí a comer espinacas? Y son muy buenas, ¿cierto? Saludables. Pero ¿quién se quiere tomar a la salida de aquí un jugo verde? Dice, eso como que no lo deseamos, pero eso es bueno. Bueno, y lo raro es que nos están dando una orden que para nosotros es casi que imposible de obedecer. Porque ¿quién puede determinar sus deseos? No sé si de pronto usted ha conocido a una persona o una pareja que está profundamente, a una persona que está profundamente enamorada de alguien que no la quiere. Y uno dice, pero si no te quiere, pero tú no entiendes que no te quiere. Sí, pero es que yo sí lo quiero. ¿Yo cómo hago para que mi corazón no lo quiera? ¿Cierto? Y el ser humano de 1000 maneras ha manifestado que no tiene el control de lo que su corazón quiere.
y que debería querer algunas cosas que sabe que son buenas, pero no las quiere, no las desea. Pero, sin embargo, Dios da una orden aquí y dice, deseen. Tienen que desear. Ahora, ¿por qué está escrito está aquí? ¿Es que Dios es iluso? ¿Es que Dios está exigiendo algo imposible de nosotros? No, porque Dios es el creador del universo. Escúcheme bien. Y el poder con el que Dios creó el universo está en su palabra. El poder con el que Dios hizo el universo es su palabra. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían el abismo, la Biblia dice, dijo Dios. ¿Cómo hizo Dios la luz? Hablando. Dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Cuando el mar de Galilea se desbordaba y una tormenta terrible amenazaba con derribar la barca en la que iban todos los discípulos de Jesús y Jesús dormía plácidamente en la popa, despertaron a Jesús, Jesús se levantó y le dijo al mar y a la tormenta, calla, enmudece, e inmediatamente se detuvo la tormenta y el mar se quedó en total quietud. Cuando Jesús se encontró con el paralítico de Betesda, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y tomó su lecho y anduvo. Yo puedo decir mil cosas. Yo puedo encontrarme con un ciego y decirle al ciego, ve, pero no ve. Yo le puedo decir al sordo, oye, pero no oye. Le puedo decir al paralítico, levántate. No se va a levantar porque yo no tengo ese poder. Así que depende de quién lo dice. Depende de quién da la orden. Depende de quién es la palabra. Si yo le digo al paralítico, levántate, no se va a levantar. Pero si es Jesús el que le dice, levántate, el paralítico se va a levantar. Y ahí es donde está el detalle, que la palabra de Dios es la que tiene el poder de crear todas las cosas que Él ordena. La palabra de Dios tiene el poder de crear todas las cosas que Él ordena. Y vamos a retroceder un poquito hacia atrás, donde dice que habiendo, en el versículo 22, el primer versículo que leímos, el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué está diciendo ahí? Que gracias a que un día obedecimos la palabra, nosotros fuimos capacitados para amarnos fraternalmente con amor no fingido. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y nosotros aquí podemos utilizar esta palabra para empezar a examinar nuestras vidas y examinar sobre todo qué está pasando en mi corazón, qué está pasando en mis afectos con respecto al resto de los hermanos. ¿Será que yo sí he obedecido esa palabra? ¿Y será que en mi corazón está la evidencia de que esta palabra obró en mi corazón una capacidad sobrenatural de amarnos los unos a los otros con amor fraternal no fingido? ¿Sabes que eso es una de las cosas que a mí me fastidian de algunas comunidades donde se enseña a decir Dios te bendiga? Donde se enseña a dar un abrazo, donde se enseña a fingir algo que no hay. Aquí dice que nosotros por la obediencia a la verdad, o mejor vamos a decir que el que obedece a la verdad, esa verdad purifica su alma,
Oye la idea, porque esta es toda la idea del texto. Purifica su alma de tal manera que lo capacita para amar a los demás sin necesidad de fingir, con un amor real, con un amor genuino, con un amor que él siente de verdad en su corazón. Pero esa pureza de alma que puede amar sin fingir, solamente la produce la palabra de Dios. Solamente la produce la palabra de Dios. Y mira cómo lo aclara el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La simiente del hombre, hermano. Es una simiente corruptible, se refiere al semen, al esperma, como lo quieran llamar, del ser humano. ¿Por qué es corruptible? Porque el niño nace y luego crece y se desarrolla, pero después viene la vejez, y vienen los achaques, y viene la artrosis, la artritis, la trombosis, el azúcar, el no sé qué, y finalmente se muere. Eso se llama simiente corruptible. O igual si colocamos un espermatozoide en un líquido que no lo pueda mantener con vida, se muere. ¿Por qué? Porque la simiente del ser humano es una simiente corruptible. Todos nacemos para morir. Desde el momento en que nacemos somos mortales. A eso se refiere la palabra corruptible. Corruptible no significa exactamente corrupto, no, significa que se corrompe, que se daña, que se pierde, que pasa, que muere. Ahora, los que aman de corazón sincero, sin necesidad de fingir, sin fingir el saludo, sin fingir la sonrisa, ahora están bien porque tienen tapaboca, entonces tú sabes que hay sonrisas así como, nadie se da cuenta. Tapaboca aquí, ahí viene Pachito. Ya no hay necesidad. Eso creo que es parte del plan de las tinieblas. Quitarnos la sonrisa, que es algo tan valioso para nuestro desarrollo social, para nuestro crecimiento social. Entonces uno no sabe si el que te está mirando se está riendo. Y me decía una niña, no, que por los ojos. Hay gente que tiene los ojos así, pero la boca para abajo. Entonces dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no se refiere a eso, se refiere a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que creó los cielos y la tierra y la palabra que sustenta todas las cosas, que es la palabra de Dios eterno. Los que pueden amar con amor sincero, sin fingir, son los que han nacido de nuevo. Son los que han nacido de nuevo. Y permíteme hacer un paréntesis, porque sé que nos visitan nuevos y podría sonar extraño. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es permitirle a Dios entrar en tu vida, entrar en tu corazón, poner allí su espíritu y darte una vida nueva. Eso se llama nacer de nuevo. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Eso no es religión. Eso no es una comunidad, no es una secta, no es nada. Es una experiencia que hemos tenido los que hoy le servimos a Jesús. ¿Cuántos han tenido esta experiencia y pueden dar testimonio de que ya no son las mismas personas, que un día la palabra de Dios llegó a su vida? Simiente incorruptible. Y cambió nuestra vida de manera totalmente, completamente, profundamente radical. Y ya no somos los mismos. Eso se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que ya nunca más vuelves a ser el mismo después de que abres tu corazón a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice toda la escritura, refiriéndose a la palabra escrita. Porque hay quienes dicen, así dijo Jehová.
¿Y dónde dijo eso? No, no, no. Cuando yo te hablo de la palabra de Dios, es de lo que está escrito en este libro. Eso es palabra de Dios. Lo demás no sé. Por lo demás yo no respondo. Si está escrito, es palabra de Dios. Solamente la escritura es palabra de Dios. Y todo lo que digamos, con base en la palabra de Dios, nada más. Nacer de nuevo es que esa palabra, que es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, para exhortar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no se refiere a que Dios es un poeta y se inspiró. No, no se refiere a eso. Se refiere a que realmente la palabra de Dios es la exhalación de su aliento, de su boca. El griego theopneustos, que significa exhalado por Dios. Esa es la palabra de Dios. Como cuando usted inspira y luego exhala. La palabra de Dios es la exhalación de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el Génesis, dice que él tomó del barro de la tierra, amasó al hombre y sopló sobre él aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Cuándo? Cuando Dios sopló. La palabra de Dios es la exhalación de Dios, es el aliento de Dios y es la vida de Dios. Y cuando tú abres tu corazón a esa palabra, tú estás abriendo el corazón a la vida misma de Dios y tú vas a ser transformado en aquello para lo cual Dios ha enviado esa palabra. Él dijo, mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello para cual lo he enviado. Y Dios envía su palabra para darnos vida. Para darnos vida. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Él es quien produce en ustedes así el querer como el hacer. Él es quien produce en ustedes así el querer como el hacer. Así que cuando Él dice desead, inmediatamente mi corazón que oye esa palabra y que se la traga va a empezar a desear esa palabra de Dios. Tú me dirás, eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Mire, el evangelio es diferente a la ley. El evangelio pertenece a la gracia, los mandamientos pertenecen a la ley. La ley te da una orden, no matarás, no mentirás, no codiciarás. Alguien escribió que la ley te ordena, pero no te da ni manos ni pies para que puedas obedecer. Mientras que el evangelio te ordena volar y al mismo tiempo te da las alas para que lo hagas. Dios viene a nuestra vida para producir en nosotros el querer como el hacer. El cristianismo no consiste en ser parte de una secta. El cristianismo no consiste en dejar la religión tradicional y pasarse para otra, porque como decía un famoso cantante, yo me pasé para acá porque las canciones eran más bonitas y eran más movidas. No sé si alguien sabe de quién estoy hablando, mejor que no sepan. Le preguntaron, pero ¿y usted por qué? Es que usted ahora es evangélico. Y dice, no, porque es que yo iba a la iglesia católica y todo, chévere, bien. Pero de repente me invitaron a una iglesia evangélica y me di cuenta que la música era más bonito y que se pasaba más chévere y por eso yo ahora soy evangélico. No, señor. Nosotros no te estamos invitando a que te conviertas en evangélico. Dios nos guarde, Dios nos libre. No, nosotros queremos que escuches la palabra de Dios y que tengas vida. Cuando los discípulos de Jesús, un gran grupo de los discípulos de Jesús le dieron la espalda, porque Él decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo así? Este tipo está loco. ¿Cómo nos vamos a comer su carne y nos vamos a beber su sangre? Él está loco. Y dice, desde entonces
muchos ya no andaban con él. Y Jesús les dijo, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu y son verdad. Él no se refería a comerse el cuerpo, él refería a comerse todas sus palabras. Se trata de las palabras de Jesús. Y cuando todos se fueron y quedaron nada más los 12 discípulos, Jesús les pregunta, bueno, ¿y quién más se quiere ir? Si ustedes se quieren ir, se pueden ir también. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese Jesús había multiplicado peces, había multiplicado panes, había resucitado muertos, había detenido la tempestad. Pero ellos dicen, no es eso lo que queremos de ti. Lo que queremos de ti es escuchar tu palabra. Porque aunque se multipliquen los panes y los peces, y aunque detengas los mares y los vientos, nosotros sin ti estamos muertos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso nos quedamos contigo, Jesús. Y lo mejor de Cristo Jesús son sus palabras, porque sus palabras nos hacen vivir. Porque sus palabras nos hacen vivir. Porque sus palabras cambian el corazón del ser humano. Y es una promesa de Dios. Es aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel un nuevo pacto. No como aquel pacto en que ellos me desobedecieron y yo me desentendí de ellos. No, haré un nuevo pacto. Y les daré un nuevo corazón y escribiré en ese corazón mis mandamientos para que me teman. Y ahora la palabra de Dios no quiere estar escrita en aquellas tablas que Moisés rompió porque habían violado todos los mandamientos. La palabra de Dios quiere entrar a tu corazón para que tú te deleites en ella y vivas conforme a ella, para que tú la desees con todo el corazón. Aleluya. La promesa del Señor es un nuevo corazón. El cristianismo no es un listado de prohibiciones y de mandatos. El cristianismo es un nuevo nacimiento, es un nuevo corazón, es una nueva vida y sobre todo nuevos deseos. Escúchame bien, Dios quiere llevarte del deber al placer. Dios quiere llevarte de la frustración a la satisfacción. Dios no quiere que obedezcas porque te toca obedecer, sino porque encuentres placer en obedecer y entiendas que eso es tu bien y tu provecho. Aleluya. Dios quiere que entiendas que el Evangelio te capacita para hacer lo que el Evangelio ordena. ¿Sabes que San Agustín compuso una oración que dice, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieres? Y también en el Salmo 119 encontramos oraciones parecidas. En el Salmo 119, vamos al Salmo 119. Me gusta esa oración porque es la oración del hombre que sabe que Dios puede hacer en él exactamente lo que Dios está pidiendo. El Salmo 119, mira el versículo 18. Mira esta oración en el Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ay, hermano, ¿qué es lo que ven tus ojos? Sabes que cuando yo abro este libro, veo la gloria de Dios entre renglón y renglón. Y yo recuerdo cuando Dios hizo eso en mi mente y en mi cerebro, que en mi familia decían, pero tú pasas todo el día en ese libro ahí, todo el día tragándote ese libro. Y me fastidiaban de una manera, hermano, que recuerdo que yo me iba para el baño, porque era en el único lugar donde yo podía leer la Biblia en paz. Y por supuesto, cuando pasaba media hora me empezaban a tocar. Ay, ¿por qué no salió? Estoy muy mal. Si estoy muy mal, no me vuelvan a tocar que estoy muy mal. ¿Sí ve? Eso es por tanto ayuno y por tanta cosa rara que hace. Esa señora está loca, le decían a mi mamá.
Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la ley de Dios hay maravillas que no podemos ver porque estamos ciegos a la gloria de Dios. Y hay que pedirle a Dios que abra nuestros ojos. En ese mismo salmo, en el versículo 36, hay otra petición que debiéramos hacer. Es urgente que la hagamos. Versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y quiero leer el 37 porque es hermoso. También dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Dios tiene la capacidad de darte lo que Él te pide. De hacer que tú hagas lo que Él espera que tú hagas. Pero tú dirás, no, pero a mí no me ha pasado nada de eso. La verdad a mí no me ha pasado eso. A mí yo lo que deseo ver es lo que veo siempre. Vaya usted a saber qué es el Netflix, la revista, la vitrina, no sé qué es. Pero quiero decirte una cosa, que todas las promesas de Dios se reciben por fe. Y la fe no es quedarme sentado esperando. Bueno, entonces, como allá dicen que Él es el que produce el querer como el hacer, yo me voy a sentar aquí, yo no voy a hacer nada, yo voy a esperar a que yo tenga unas ganas desesperadas y un deseo ardiente de leer la Biblia. Eso no va a pasar porque no tienes fe. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando tú por fe abras la Biblia y le digas, Señor, aquí estoy. Ayúdame a desear lo que voy a leer. Ayúdame que al leer la Biblia entre esa voz de Dios, esa palabra de Dios entre a mi vida y que yo la desee y que ella se convierta en mi deleite. No quiero leerla porque toca. Eso es una vida miserablemente religiosa. Yo quiero leerla porque en ella me deleito día y noche, como aquel hombre del Salmo 1 que prosperaba de tal manera. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. El varón que no se sentó en la silla de escarnecedores. El varón que no anduvo en camino de burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche. ¿Quieres ser un varón próspero? ¿Quieres que todas las cosas te salgan bien? ¿No entiendes por qué las cosas te salen mal? Porque tienes que dejar la silla de los burladores, el camino de los escarnecedores y abrir el libro de la prosperidad. El libro de la palabra de Dios. Y decirle, aquí estoy, Señor, cámbiame el corazón para que mi corazón ame tu palabra, ame tu verdad. Lo segundo que encontramos en este texto es una razón para desear esta palabra. Una razón. Voy nuevamente a Primera de Pedro. Versículo 22, donde estábamos leyendo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. No, esa ya lo leímos, perdón. Porque la palabra no solo nos alimenta, sino que nos deleita. Nos deleita. O sea, no solamente debemos desear la palabra de Dios, porque ella es poderosa para hacer en nosotros todo aquello que Dios nos pide que hagamos y que seamos, sino porque ella es un deleite. Ella trae felicidad, ella trae placer. Vamos al versículo 3 del capítulo 2, Primera de Pedro 2, 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú de verdad has gustado, has probado a Dios, tú vas a desear su palabra. Tú vas a desear su palabra. El Salmo número 34, creo que es el Salmo número 34. Vamos un momento al Salmo 34. Versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre
que confía en Él. O sea, Dios no te está pidiendo que tú simplemente creas ciegamente. No, que lo pruebes, que lo pruebes. Que gustes y que pruebes. Nuevamente vamos a Primera de Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que vamos a desear? La palabra de Dios no adulterada. Ahora, este texto han creído muchas personas de que es un texto para niños. Pero el mandato no es para niños espirituales. No. Eso no es lo que dice. Que cuando seas un niño debes desear la leche espiritual no adulterada. No. La figura del niño recién nacido es para ilustrarte de qué manera la debes desear. ¿Has visto un niño recién nacido? ¿Cómo tuerce la boquita tratando de buscar el seno? Tratando de demostrar con ese reflejo de succión el hambre que tiene y el deseo que tiene de ser amamantado. Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que de esa manera debemos desear la palabra de Dios. Con un hambre que sabe que si no se sacia va a morir. Pero eso no debe ser al principio. No dice que cuando seamos niños deseemos esto. No. Dice que lo deseemos como si fuéramos niños recién nacidos. Como si fuéramos niños recién nacidos. Pero dice que lo debemos desear toda la vida porque tenemos que desearlo para salvación, para crecer para salvación. Lea conmigo otra vez. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa o qué pasaría si yo dejara por un momento de desear esta palabra? Lean ahí, no adivinen, lean. Dice, deseen como niños recién nacidos esta leche espiritual para que por ella crezca para salvación. Si cesa la leche, ¿cesa qué? El crecimiento. Cesa el crecimiento. Y dijimos que el crecimiento del cristiano termina ¿con qué? Con la muerte. Si usted ya no desea la palabra, usted no está creciendo. Si usted no desea la palabra de Dios, usted no está creciendo, usted está enfermo, usted tiene algo. ¿Qué cosas impiden este deseo que Dios mismo concede a los hombres por su misma palabra, por la fe? Dios lo concede. ¿Cuál es la causa? Bueno, la primera causa tiene que ser que yo no creo, no tengo fe, y como no tengo fe, no leo el libro, no abro el libro, no busco escuchar la exposición del libro. Mientras lo exponen, estoy pensando en a qué hora se va a terminar. Esa es una causa. No hay fe para creer que esta palabra puede hacer en ti todo lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Pero también hay otra causa. Hay un impedimento para desear la palabra de Dios. Hay un impedimento. Y está aquí mismo, versículo 1 del capítulo 2. Mire lo que dice, desechando pues toda ¿qué? Malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Oye, ¿qué veo yo ahí? ¿Qué veo yo ahí? Ustedes saben, todos aquí hemos sido madres o padres, bueno, algunos no, pero todos sabemos, ¿cierto? Que hay niños que no comen, no tienen apetito. Ay, el niño no quiere comer. Le ponemos la comida, no quiere comer. Le echamos salsa de tomate, tampoco quiere. Le pintamos muñequitos, tampoco quiere. Le decimos que por el avión, tampoco quiere. Que por el perro, que por el gato, que no sé qué, lo subimos, lo bajamos, le jugamos, le hacemos muñequitos. El niño no quiere comer.
¿Qué dice el médico? Bueno, los médicos de antes, los médicos modernos son raros, pero los médicos antes decían, dele un desparasitante porque eso es que tiene parásitos, está lleno de parásitos y por eso no quiere comer. Eso decían en mis tiempos. Ahora no sé qué dirán, porque ya yo no tengo niños chiquitos que no quieren comer. El problema es que los tengo grandes y quieren comer mucho. Entonces, no es ese mi problema ahora, pero por si acaso, en mis tiempos decían que tenía parásitos. Sí, bastante. Sí, bueno. Entonces, hermanos, ¿cuáles son esos impedimentos? ¿Cuáles son esos parásitos? Si miramos el versículo 2, dice malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Un resumen que hace el apóstol Pedro de los pecados que tienen que ver con nuestras relaciones. Los pecados que tienen que ver con los hermanos que nos rodean. Eso es lo que no nos deja crecer. La palabra está ahí, el poder de la palabra está ahí, el anhelo de Dios por verte crecer está ahí, pero en tu corazón hay malicia, envidia, hipocresía o detracciones. O todas las anteriores o algunas de las anteriores, y eso no permite crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento comienza por eso. Tú vas a un régimen alimenticio, vas a algo y primero te mandan una dieta de purificación. Purificación o desintoxicación. La dieta detox. ¿Por qué? Porque los nutricionistas se han dado cuenta que aunque cambie el régimen alimenticio, si no se desintoxica el cuerpo, no va a funcionar la dieta, no va a funcionar el tratamiento. Entonces ahora están de moda los tratamientos de desintoxicación. Y lo que primero hace Dios en nuestra vida es desintoxicar nuestra alma del pecado, de la maldad. Y dice, como lo hemos leído ahora, que nos capacita, nos purifica el alma, capacitándonos para el amor no fingido. Pero si en nosotros hay malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, le hace murmuraciones, calumnias, desprecio, envidia para con los hermanos, entonces nunca podremos desear la palabra de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana que limpiemos nuestro corazón de todas esas cosas. El rey David escribió después de que pecó, cometió adulterio, homicidio, dijo, límpiame, Señor, purifícame, Señor, y seré puro. Lávame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad. Y decía, crea en mí un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu puro. Porque él sabía que el que podía hacerlo era Dios. ¿Qué cosas hay en tu corazón pecaminosas que no te permiten desear esta palabra? ¿Qué envidias? ¿Qué murmuraciones? ¿Qué desprecios? ¿Qué contienda? ¿Qué falta de perdón? ¿Qué malicia? ¿Qué puede haber en tu corazón? ¿Sabes que esa es la mayor treta del enemigo? Ponerte cosas en el corazón para que no recibas la palabra. Él sabe que un corazón envidioso no puede escuchar la voz de Dios. Él sabe que un corazón lleno de malicia no puede escuchar la voz de Dios. Él sabe que un hombre que engaña y que miente no puede escuchar la verdad. Porque para oír la verdad primero tenemos que desechar la mentira. Tenemos que desechar la mentira, tenemos que desechar el engaño. Y la palabra de Dios nos está diciendo, desechemos. Desechemos es quitar con fuerza y con resolución algo de nuestras vidas, como algo de nuestro ropaje, de nuestra vestidura, como un vestido viejo, roto y sucio, que uno se lo quita con total resolución. No quiero volverlo a ver, no quiero ponérmelo más. Esos son los principales obstáculos. El amor es el sentimiento más atacado por el enemigo en nuestra sociedad actual. Y si vamos a amarnos, Dios quiere que sea sinceramente y de corazón, sin fingir, sin hipocresía, sin malicia, sin murmuración.
porque eso no te va a dejar recibir la palabra que trae Dios para tu vida. Dios quiere que tú ames esta palabra. El hermano Jeff los invitaba. Hay muchas personas aquí que ya no están estudiando y hay otras que nunca han estudiado. Hay hermanos de la Piedra Angular que como que ya se graduaron de teólogos y se graduaron antes que el maestro, porque yo todavía no me he graduado. Yo sigo estudiando y seguiré estudiando hasta morirme. Yo recuerdo cuando me dieron el cartón, si estamos hablando del cartón, a mí sí me dieron el cartón de teología ministerial, no sé qué, del concilio, de las asambleas de Dios y todo eso. Y cuando a mí me dieron el cartón, yo me senté en el bordillo de la puerta del que hoy es el Seminario Bíblico del Caribe, anteriormente Instituto Bíblico del Caribe, cuando nosotros estudiábamos, y me senté en la puerta y le dije a Dios, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Porque esta es mi vida. Y yo trabajaba en un banco, yo tenía una hija, yo tenía una familia, yo tenía una cantidad de cosas, pero yo me senté en el bordillo y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esta es mi vida. Y hicieron que me graduara, porque yo no me quería graduar. Me escurría. Me faltaban 3 materias obsoletas. Contabilidad, y yo había dejado la carrera que tenía, la había dejado en 5º semestre de contabilidad. Me faltaba contabilidad, cosmovisión, reglas parlamentarias. Eso no tiene nada de Biblia, eso es un relleno. Tiene que hacerlas, hermanita, usted se tiene que graduar. Y yo, no, yo no tengo tiempo para hacer eso ahora, no, porque yo sabía que si las hacía, me graduaban y entonces ya no podía ir allá con ninguna excusa. Hasta que finalmente me tocó homologarlas, porque prácticamente ya las había visto en mi carrera algunas, y me graduaron. Me dieron el cartón y me despacharon. Y como les dije, me senté en el bordillo un día, me puse casi a llorar. Era un diciembre. Y en enero del siguiente año me llegó una carta del Instituto Bíblico del Caribe, donde me informaban que a partir de la fecha yo era parte del grupo de maestros. Y yo dije, ¡qué chévere! Pero no dije qué chévere voy a enseñar. Y le estoy abriendo el corazón y no miento, delante de Dios estoy. Dije, qué chévere, voy a seguir estudiando. Y siempre que voy a dar una materia, la estudio, porque no me la sé. ¿Sabe por qué sé que no me la sé? Porque esta es la mente de Dios. ¿Y quién entenderá la mente de Dios? Ha dicho el apóstol Pablo, que era el que más la entendía. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso cuando yo me enfrento a cualquier libro de la Biblia, me enfrento a la mente sagrada, infinita, gloriosa y excelsa del Dios que me ha creado y que cada día me puede transformar con su poder en un ser mucho mejor de lo que ahora soy y de lo que antes era. Deseen como niños recién nacidos esta palabra. Deséala más que a la vida. Deséala más que a la salud. Deséala más que a la plata. ¿Por qué? ¿Por qué dice que tienes que desearla? Te lo diré en el versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué cosas deseas tú más que la palabra de Dios? ¿Qué cosas deseas tú? Piénsalo, dilo: plata, dinero, joyas, carros, carreras, títulos, ministerios. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Sabes qué es eso? Hierba. Pasa por los montes, pasa por los lotes desolados y ves la hierba. Y si tiene algo bonito, tiene unas florecitas así, unas son amarillitas, otras son moraditas y son bonitas. Pasa al día siguiente, se secaron. Eso es lo que tú deseas. Todo lo que tú deseas es como la hierba del monte, no como la grama de aquí de los jardines, que la cuidan y dura cierto tiempo. No. Escucha bien. Eso que tú deseas, la plata, el dinero,
las joyas, los carros, las casas, el ministerio, porque eso tampoco lo vas a tener toda la vida. Todo eso es como flor del monte, diría yo, como las flores de los montes. Yo recuerdo que una vez salió un monte, ¿sabes? Ese monte que brota así entre un poste y el sardinel, salió una matica así, le salió florecita, una matica de monte. Y recuerdo que mi hija la regaba, y al día siguiente la fue a regar, y casi se pone a llorar, y dice, mi matica, mi florecita, ¿qué le hicieron? Es que eso era una flor de monte, eso se muere, eso se seca. Así es todo lo que tú desees. Lo único eterno y lo único trascendente, lo único glorioso y lo único que puede cambiar tu existencia es que desees la palabra de Dios. Y si tú no la deseas hoy, examina tu corazón, porque de pronto no has gustado la benignidad de Dios. Si no sientes amor, si tu alma no ha sido purificada para el amor fraternal no fingido, ábrele tu corazón a Cristo. A través de su palabra, Él quiere darte un nuevo corazón. Él no quiere que sigas viniendo religiosamente, oyendo sin oír y viendo sin ver.